bien, continuamos con más información en vivo, en directo por la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste. Recién lo estábamos anticipando en los títulos de esta entrega informativa, de este noticiero de día martes. Y también recién con el analista político Enrique Zuleta Pucheiro, ¿no? Sobre los primeros 100 días del gobierno, tanto de Javier Milei, pero también los primeros 100 días del gobierno de Leandro Sneiro, aquí en la provincia del Chaco. Para analizar un poco acerca de esto, vamos a estar en nuestra columna habitual de política con el licenciado Diego Marlo. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir otra vez. Interesante el tema de mirar que son dos dimensiones distintas, o sea, están mirando la misma situación y decidiendo sobre la misma situación, pero desde dos dimensiones diferentes, en la cual en estos primeros 100 días uno patea los penales y el otro los saca. Totalmente, ¿no? Una realidad totalmente distinta a la otra en 100 días que son, bueno, obviamente el mismo tiempo, ¿no? Operan sobre la misma realidad. Lo que pasa es que uno produce las transformaciones y el otro, digamos, tiene que amoldar la realidad propia a las consecuencias que estas decisiones causan, ¿no? Claro. Y acá es donde... aún coincidiendo, hago eco de lo que decía Zuleta Pucheiro, aún coincidiendo en los problemas a resolver, digo, empiezan más temprano que tarde las distancias en la forma de resolver esos problemas, porque sencillamente uno adopta las decisiones y tiene que hacerse cargo de los costos, ¿no? Claro, totalmente. Ese ¿no? es el tema. La gran diferencia entre una gestión y la otra, ¿no? Sí, correcto. Por otra parte, creo que también sí cumplió la máxima de hacerlo todo más rápido, ¿no? Como decía Macri, hacer todo igual pero más rápido. No sé si está haciendo todo exactamente igual, pero sí que, digamos, de alguna manera pareciese como que tiene esa franquicia dada por bueno, hacelo. Después nos fijamos qué pasa. Claro. Digo, también hay que tener cuidado con estas cosas porque estos humores son de cambio muy repentino, ¿no? Son, o sea, como las tormentas de verano. Claro. Bueno, si te parece, Diego, vamos a abrirle un poco el juego a nuestra querida compañera Elsa Llosa, porque ella tiene unas placas justamente para leer acerca de lo más importante de los primeros 100 días de Javier Milei en la República Argentina al mando de nuestro país. Gestión presidencial. El primero de ellos, de espaldas al Congreso, en estos 100 días. Milei rompió la tradición de dar un discurso de asunción en el Parlamento frente a los legisladores. En su discurso dejó la mítica frase que luego se reprodujo hasta en remeras libertarias: no hay plata. En lo que refiere a la economía, las 10 medidas económicas, el ministro Luis Caputo anunció 10 medidas económicas que impactaron en subsidios, obra pública, importaciones, empleo público, publicidad oficial, transferencias a las provincias, planes de empleo y políticas sociales. Otro de los hechos relevantes, el mega DNU para desregular la economía. En cadena nacional se anunció el DNU con 600 artículos donde se propuso la derogación de cientos de leyes, el ajuste de gastos administrativos, modificación del régimen laboral, privatización de empresas públicas, derogación de la ley de alquileres, entre otros. También la ley ómnibus que llegó al Congreso, proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, consiste en una gran reforma en distintas materias que refieren al funcionamiento de la administración pública. También para resaltar lo que ha ocurrido, porque llamó mucho la atención el hecho de que tuvo un paro general a los 44 días de su gestión. La Confederación General del Trabajo, CGT, ambas CTA, Autónoma y de los Trabajadores y Movimientos Sociales, realizaron un paro general con un acatamiento dispar, reiteramos, a tan solo 44 días de vigencia de la gestión de Javier Milei.
Otro de los fuertes temas en esta gestión, la ley ómnibus, que puso primera y retrocedió con 154 votos a favor y 109 en contra. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto. Sin embargo, cuando se retomó el debate, días después, tras una serie de rechazos a incisos claves, se retiró el proyecto y volvió a comisiones. Ese mismo día el presidente se encontraba en Israel en el Muro de los Lamentos. Otro de los hechos relevantes fue la presencia o la reunión que mantuvo Javier Milei al Papa Francisco. El primer mandatario visitó al sumo pontífice en el marco de la celebración por Mama Antula, la primera santa argentina. Tuvieron una reunión de al menos una hora, luego de una relación bastante fuerte por comentarios entre ambos, ¿no? De Milei en contra del Papa y algunos comentarios también de parte de Francisco. Y este tema que también fue muy fuerte, muy conflictivo, lo referido a Chubut y la rebelión de los gobernadores patagónicos. El gobernador chubutense, Ignacio Torres, del PRO, denunció que la nación retuvo 13.500 millones de la coparticipación y anunció que si el gobierno nacional no transfería esos recursos, Chubut no entregaría su petróleo y gas. La situación desencadenó en el apoyo al jefe de Estado de Chubut de sus pares y la conformación de la cumbre de los gobernadores patagónicos. Fueron momentos muy fuertes, con idas y vueltas entre comentarios de una y otra parte. Llamado al Pacto de Mayo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Javier Milei propuso la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo con gobernadores, expresidentes y líderes de los principales partidos políticos. Otras de las fuertes medidas, cierre de la agencia de noticias Telam. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente anunció el cierre de la agencia. 3 días después, el edificio amaneció vallado y sus trabajadores recibieron un correo que les indicaba la dispensa laboral de sus actividades por el término de 7 días. Y sin lugar a dudas, todo lo que sacude también a la República Argentina tiene su centro en Rosario, pero debe ser una preocupación nacional. El narcoterror en Rosario y comité de crisis. Rosario se instaló en la agenda a partir de 3 hechos. Una foto de una requisa en una cárcel publicada por el gobierno provincial, el asesinato de un playero con una amenaza al gobernador Maximiliano Puyaro y una nueva nota dirigida al funcionario provincial. Intervino el Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich y se desplegó el trabajo de fuerzas federales. Y lo que ha ocurrido recientemente, el Senado rechazó el DNU. La Cámara de Senadores de la Nación rechazó el decreto de necesidad y urgencia. Fue por 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. El tratamiento se dio en medio de la tensión entre la vicepresidente de dicha Cámara, Victoria Villarruel, y el jefe de Estado. Muy bien, muchísimas gracias, querida Elsa Dosa. No te vayas, que enseguida vas a tener que hacer lo mismo, pero de la gestión provincial de Leandro Esdero. Bueno, Diego, todo eso que acaba de leer Elsa y que acaba de compartir con los televidentes, pasó en 100 días. Claro, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, hacerlo todo muy rápido. Creo yo que acá hay un componente que es entrar a la política, o sea, para una gestión anárquica. Entrar a la política, romper es la tarea. Claro. ¿No? O sea, se supone que en toda gestión política, la política consume conflictos y produce consensos. En la medida que funciona, es una máquina que tiene que hacer eso. Digo, cuando la cosa es al revés, se está gestionando mal o se está haciendo mal la política. Sí, en realidad acá lo que pasa es que no se confía en la política. Ahora, de verdad, no confiar en la política es como no confiar en el sistema métrico decimal, digamos. Digo, en serio. Es una primavera de aceptaciones, digo, pero ¿a dónde conduce una situación que obviamente hay un marco institucional y uno tiene que ver, bueno, dentro de ese marco institucional, aunque se coincida con las transformaciones que se deben hacer, digo, hay muchas transformaciones que se están tratando de llevar a cabo que es sorprendente, pero el arco político completo, o sea, la misiva esta de Cristina Fernández de Kirchner de hace unas semanas atrás también lo aceptaba, ¿no? O sea, cambios en la organización del Estado,
en fin, en la participación de los sectores, etcétera. Digo, me parece sí que lo que se ve en todo esto con Milei, creo que es lo que de repente no uno dice, cansa, es que bueno, transformarlo todo. O sea que a veces querer hacerlo así tiene estos costos, ¿no?, que está enfrentando, que es que yo pensaba recién, ¿no?, cuando Elsa leía, decía, si en vez de un proyecto con 600 modificaciones, hubiesen mandado 600 proyectos con una modificación cada uno, ¿cuántas hubiese conseguido? Claro. ¿No? El tema es el tiempo, ¿no? Porque él lo quiere hacer todo inmediatamente. Bueno, ahí está, era lo que decíamos al comienzo, ¿no? Todo. Claro. Ahora, todo tan acotado. Cuidado porque la política también tiene. Mira, la política es como el sol, ¿viste? Aunque no la veamos, siempre está. Digo, de Aristóteles a la fecha. Y desde antes también, ¿no? Aristóteles interpretó lo que pasaba antes, claro, no lo que iba a pasar después. De modo que esto es lo que me parece que hay que mirar. Y todo esto que ha pasado hay que sustentarlo sobre las tres patas básicas del análisis de un gobierno, que es lo político, lo social y lo económico. Sí. Digo, bien simple, pero bueno, eso lo vemos después, porque aparte en esto es como en todos los juegos, ¿no? O sea, en líneas generales uno no está solo, juega contra alguien, o digamos, juega con alguien. Claro. Y ahí es donde empieza bueno, la política tiene algo, o el ejercicio del gobierno tiene algo que es el checks and balance, como dicen los americanos, que es el compartir la tarea y el balancear la acción entre unos y otros. Claro. Acá es donde después vamos a volver a ver el tema, frente a todas estas medidas, bueno, ¿qué pueden hacer las otras instancias, las subnacionales, las provinciales, las municipales y demás? De toda esta batería de hechos, ¿no?, que se han sucedido en estos 100 días, Diego, del gobierno nacional, ¿qué es lo que más te impactó, lo que más te chocó a vos? No, yo la verdad, dos cosas. La primera, el abjurar de las instituciones. Digo, si uno quiere hacer sacrílego, no hace falta que vaya a un templo. Digo, perdón, ser sacrílego. Si quiere ser ateo, digo, ¿no? Claro. Si quiere ser sacrílego, sí tiene que ir al templo, ¿no? Porque ahí es donde va a romper lo otro. Me pareció eso me pareció que no tenía mucho sentido. Habíamos hablado con vos unas semanas antes, incluso, del costo de construir consensos. Sí. Digo, ¿para qué ir a torear a los legisladores? Si vos sabés que después necesitás de los legisladores, porque aparte es correcto, de la misma manera que están los jueces y o sea, las instituciones son eso, y bueno, se supone que somos todos republicanos, ¿no? Claro. Digo, creo que ese es el primer tema. Y el otro tema, una forma de comunicar que creo que traduce cierta crueldad. Bastante hostil, ¿no? Es hostil y es un poco cruel, ¿no? Cuando vos estás operando sobre cosas que son muy sensibles para, digamos, o para gente muy débil o para un número muy cuantioso de la sociedad, ¿no? Claro. Diego, y recién estábamos marcando la diferencia de, bueno, lo que son los 100 días para el gobierno nacional, lo que son los 100 días para las provincias, lo que son los 100 días para los municipios, que tienen realidades totalmente distintas, aunque la trazabilidad o el común denominador no son tan diferentes. El tiempo es el mismo, el almanaque que usan es el mismo, el reloj le marca las mismas horas, pero sí, es verdad. Bueno, primer tema, creo que los gobernadores, ¿no? O sea, los gobernadores incluso que están, o sea, uno dice los gobernadores no son un frente monolítico, ni mucho menos. Claro. Sin embargo, han tratado en todo momento de defender las particularidades, pero no romper una suerte de elenco común, ¿no? Por lo menos a nivel regional ya se va planteando el tema. Siempre hay alguno que puede ser discordante. En el norte, no sé, la posición de Jaldo, de Tucumán, por ejemplo. Sí. Pero lo de Ignacio Torres en Chubut, y digo, quien conoce más o menos la procedencia y las ideas de cada una de las gobernaciones de la Patagonia, digo, ha sido un frente, digamos, monolítico en esto, donde también tienen intereses que son muy concretos. O sea, tanto Milei tiene una suerte de decálogo de cosas que quiere hacer. Llamémoslo ideológico, no sé, de punta a punta, lo que uno quiera. Sí. Caprichoso, si querés. Pero eso es lo que él viene a hacer y punto. O punto, tendrá más cosas, digo, sí. Pero eso es lo que, aparte de lo que quiere hacer. Las provincias tienen al contrario, o sea, si las provincias tienen una realidad en la cual tienen que operar
para, digamos, cumplir planes y mantener patrimonios comunes. Claro. ¿No? Que esto es, no sé, el tema de la pesca, por ejemplo, para la Patagonia es un tema muy sensible. Sí, muy sensible. Digo, es crucial. El tema de hidrocarburos, el tema minería, el tema subsidios. A propósito de que hoy hubo renuncias en pesca también. Bueno, lo que pasa es que no es menor ese tema. Te digo, otro día sería interesante hablar del tema de la merluza negra, Sí. que aparte es un bien muy preciado. Totalmente. Aparte es muy rico. Sí. Y temas como esos, bueno, hay que entender también que los gobiernos provinciales tienen la obligación de defender los patrimonios de sus territorios, aunque la visión centralista diga, bueno, no sé, las provincias, ¿no? O sea, Sí. Antiguamente le decían los 13 ranchos antes de la Constitución. Claro. Borges se acordaba siempre de ese tema, decía Buenos Aires y los 13 Y los ranchos, 13 ¿no? ranchos, Que sí. eran las provincias. Digo, eso es uno. Y si descendemos un paso más en las entidades subnacionales, tenemos los municipios, donde realmente ahí sí hay que vérselas día a día con la consecuencia en las personas Claro, directamente. Ahí claro, sí, porque ahí el vecino te va a golpear la puerta al municipio. ahí la consecuencia tiene nombre, apellido, trayectoria, Sí. amistades. Historia, sí. Ese es el tema, ¿no? Creo que esto es lo que hay que mirar de por qué actúan distinto y por qué seguramente de aquí en adelante van a seguir actuando distinto. Lo cual no significa que porque sean distintos no coincidan. Claro. Pero insisto, son perfiles distintos, puntos de vista distintos y obligaciones de gestión distintas. Pasamos a la provincia, Diego, ¿te Vamos. parece? La incluimos a nuestra querida Elsa Llosa nuevamente. Los hitos o las cosas más importantes de estos primeros 100 días de gobierno de Leandro Esdero en la provincia del Chaco. Bien, gracias Marco. Exactamente, los hechos que marcaron la gestión del gobierno de Leandro Esdero aquí en la provincia del Chaco. El primero de ellos, plan de austeridad. Se anunciaron una serie de medidas para reducir gastos del Estado, se dieron de baja líneas telefónicas, fueron muchísimas, se recuperaron vehículos oficiales y se redujeron las secretarías. Otro tema, otro ítem, programa Más Salud. Se abrió la convocatoria a profesionales médicos que quieran prestar servicios en zonas desfavorables con bonificaciones especiales. No hay informes aún del número de adeptos, pero el tema de los médicos y la asistencia médica en el interior venía con un fuerte déficit, ¿no? También los galpones con insumos abandonados, que fue un golpe muy fuerte para toda la sociedad chaqueña. Se encontraron galpones con insumos médicos abandonados, algunos ya vencidos. Se decidió rescatar lo que era útil y donarlo. Cuando a veces los insumos, los centros de salud del mismo hospital tenía tantas faltas, ¿no? Y estaban prácticamente abandonados en galpones. Contra los movimientos sociales, ¿cómo actuó el gobierno de Leandro Esdero? En el marco de un plan por recuperar el vehículo del Estado provincial, se logró llegar a líderes de movimientos sociales que tenían en su propiedad automóviles que le fueron otorgados. Detuvieron al piquetero Carlos Barraza, denunciado por ilícito. El piquetero Jorge Florencio Bregui fue acusado de abuso y también fue detenido. Aumento al transporte público. El primer incremento que impactó fue el del servicio de transporte público, luego de una audiencia que actualizó la tarifa, que estaba en 85 pesos y pasó a 590. El servicio sigue siendo eficiente y ya hubo 4 paros en el transporte en el transcurso de 3 meses. Plan vigía sin éxito. Antes del inicio del ciclo lectivo, los ministros de Seguridad y Educación pusieron en marcha el plan de seguridad para escuelas. Con el inicio de las clases se produjeron una ola de robos y ataques vandálicos que obligaron a las instituciones a suspender las actividades presenciales. El ministro de Seguridad no descartó un ensañamiento contra las escuelas. Plan vigía sin éxito, lamentablemente. Programa social NACHEC, un programa de política alimentaria, empleo y capacitación, asistencia habitacional con el objetivo de lograr prestaciones sociales más equitativas y sin intermediarios. Y también, que decíamos hoy más adelante, el tema de los piquetes, ¿no?
cómo ha cambiado. 100 días sin piquete. Resistencia, bautizada como la capital del piquete, cumple 100 días sin cortes de calle. Hubo múltiples protestas y manifestaciones en las que se aplicó el protocolo antipiquete, permitiendo las manifestaciones sin la interrupción del tránsito. Y con respecto al tema del transporte público de pasajeros, que tuvo este fuerte incremento, en realidad la prestación en general no era eficiente, no era buena, no se respetaban los horarios y había gente que estaba esperando el colectivo muchísimo tiempo, y parece que esta irregularidad, esta falta de consideración hacia el usuario sigue estando vigente. Muchas demoras y mucha ineficiencia en el transporte público de pasajeros, que tuvo un aumento más que considerable. Muy bien, muchísimas gracias, Elsa Llosa, por estas cuestiones, lo más importante, ¿no?, de estos primeros 100 días de gobierno de Leandro Sdero aquí en la provincia del Chaco. Bueno, digo, a grandes rasgos sigue la línea del gobierno nacional, pero obviamente llevándolo mucho más a terreno y a la realidad de la provincia con respecto a lo que venía antes también, ¿no? Insisto con una cosa, aún con coincidencias en la selección de los problemas, se van advirtiendo diferencias en la construcción de las soluciones. Digamos, desde programas de atención social, desde ampliar la cobertura médico-asistencial en el interior de la provincia. Digo, sí, por supuesto, otras cosas que eran cosas que percibía la sociedad y que eso también llevó a que, o sea, a diferencia de Milei, que sacó 1/3 de los votos en primera vuelta y después sumó a potenciales asociados a su gobierno para el balotaje, digo, Leandro Sdero ganó en primera vuelta. Claro, sí, sí. Digo, con mayoría propia, con sus propios votos y con su propia interpretación de cuál era la problemática de la provincia. Primero ganó la interna, que no fue un tema menor. Sí, que no es un tema menor. Y luego ganó las elecciones y en primera vuelta. Digo, evidentemente tiene una forma de ver la realidad provincial que convoca a la gente y que de alguna manera, digamos, de una manera contundente ha conseguido el apoyo. Claro. Digo, esto llevó ¿a qué? A tomar decisiones que eran distintas, en algunos casos muy distintas a la gestión anterior. Claro. Digo, retirar unidades móviles que estaban en manos de supuestos actores sociales, sí. Digo, y la gente lo acompaña y está de acuerdo. Lo reconoce mucho, sí. Digo, lo mismo que la libertad de circular durante 100 días. La verdad garantizar la libertad de circular. Hoy circular en el centro sin piquetes realmente es impagable. ¿Qué querés que te diga? Mira, y si hay algún problema para circular en el centro, sencillamente están arreglando la calle. Sí, bueno, totalmente, sí. Digo, se terminaron de arreglar las calles, bueno, ya el tránsito volvió a ser fluido. Esto lo que yo decía es que hay una visión de lo concreto, claro. Digamos, de la política real. Digo que bueno, en la provincia aparte no se puede soslayar. Si no haces esto, digo, en la provincia es problemático y en el municipio lo que me decías vos recién, ¿no? O sea, le van a golpear la puerta de la casa al intendente. Claro, sí. Y cuanto más chiquito es el municipio, más rápido le llega. Claro, totalmente. Así que creo que este es un poco el tema. Y más relación hay entre vecinos e intendencia. Claro. Pero aparte, porque los problemas se advierten antes, o sea, vos le podés decir a la gente que estás, no sé, rescatando las LELICs. Sí. Digo, en realidad están rescatando las LELIC con otro instrumento que lo que están haciendo es subiendo la tasa de rendimiento y postergando la fecha de pago. Digo, ahora, ¿sabes qué pasa? Cuando eso pase, ya está, ¿viste? El gobierno está en otra etapa o es otro el gobierno. Digo, hoy, insisto, en este estado de gracia, se puede decir esto. Al gobernador no le dan esa franquicia, no tiene ese comodín. Claro. Digo, si el gobernador dice, no, estamos mejorando la salud. No, es lo que recién marcaba con justicia Elsa, ¿no? O sea, y anunciás un programa de seguridad en las escuelas. Y casualidad, ¿viste? Te roban, no sé... Sí, 20 escuelas en una semana. Sí, yo iba a decir 7 escuelas en 7 días, pero no. No, fueron más. Es más, todavía. Entonces, bueno, razonablemente hay también
una suerte de pedido de rendición de cuentas, o qué pasa, Claro. o digamos, de una queja no belicosa, pero sí de una queja, de un reclamo instantáneo, ¿no? Sí. Cosa que, bueno, a nivel nacional esto no pasa, ¿no? O sea, primero no le pasa a este gobierno porque, insisto, goza de un estado de gracia que si lo sabe aprovechar puede hacer muchas cosas, digo, pero también si uno mira, no sé, los índices de inflación del año pasado y mira la sucesión de las inflaciones de los 100 días, uno también podría reclamar y decir, che, bueno, pero Claro. la inflación está estallada, ¿no? Como O- se dice en la jerga literalmente, Diego, es como que el gobierno nacional tiene más changüí. Sí, Le dan un correcto. changüí. Y aparte, insisto con una cosa, porque también hay que ser justo en la lectura de los gobernadores. No solo del Chaco, de Chaco, de Corrientes, de Misiones, de Santa Sí. Fe. Digo, en Buenos Aires se toman decisiones que tienen costos diferidos, o por lo menos trasladados, a los gobiernos provinciales. Y acá sí el problema es amañárselas, y hasta acá, por lo menos, ya que estamos ceñidos a la gestión chaqueña, digo, bueno, el programa de atención social a la población vulnerable, y bueno, es evidentemente una respuesta que es distinta a la de cortar la asistencia y demás, que por otra parte a veces son medidas muy ampulosas que económicamente significan cantidades sí. bastante Bastante pequeñas de ínfimas, dinero, sí, ¿no? Así totalmente. que esto es lo que yo veo, digamos, de la gestión. En cuanto a las gestiones municipales, hay dos cosas que sí me parece que de la gestión de las decisiones nacionales son durísimas. Una es el parate total de la obra De pública. la obra pública, sin duda, sí. Eso es una cosa sumamente costosa, que por otra parte también hay que ver cuál es la posibilidad de realización, porque uno puede querer menos Estado en la acción pública, puede querer que no haya acción pública, que sea solamente acción privada. Digo, pero la Argentina es hija de una historia y de una realidad y de una forma de ser que es esto, ¿no? Digo, entonces, bueno, si el sujeto mide 1,50 m y usted lo anota en la NBA y le pone la... Bueno, pero... Va a seguir midiendo 1,50. No va a ser Shaquille O'Neal, ¿no? Claro. Digamos. Digo, es quien es. Digo, la Argentina es así, entonces parar toda la obra pública de alta significación social, pensemos solamente en los programas de vivienda. Claro. Pero además de eso, en la provincia del Chaco, completar el sistema de acueductos. Bueno, las rutas del impenetrable que estábamos Las viendo. rutas del impenetrable, digo, es elemental. Incluso toda la red secundaria, digo, que es esencial, y la terciaria, que es esencial para la producción. Claro. ¿No? Digo, creo que esas son cosas que, bueno, a nivel nacional se pueden, digamos, esbozar principios y hasta tomar medidas que a nivel provincial y a nivel municipal hay que reinterpretarlos, ¿no? Claro. Y en algún momento había una vieja fórmula en la colonia, ¿viste? Los reyes tomaban las decisiones en España, ¿no? Sí. Y entonces llegaba acá y acá no se podía hacer todo lo que Todo lo decidían que el rey quería. Claro. Entonces había una fórmula que era Que además, valga el redundancia, llegaba 40 días después de la noticia. Sí, cuando llegaba rápido, esa era. Digo, la fórmula era obsérvese pero no se cumpla. Claro. Bueno, se podía cumplir, ¿no? Hay Sí, cosas de esas que son, bueno, que seguramente lo vamos a ver, y lo vamos a ver en la salud, en la educación, en la obra pública y en tantas otras cosas, que también vemos una forma distinta de incluso lo que te decía antes, de la comunicación con la sociedad, ¿no? Digo, hoy, fíjate vos, ¿no? Por ejemplo, la transformación del Estado. Digo, por supuesto, Leandro Esdero lo que ha demostrado también es un tema de, vamos a decentar el Estado, y cuando hablo de decencia no hablo de honradez. Digo, uno Claro. puede ser honrado y no ser decente, porque es honrado, no roba un peso, no hace nada, pero cuando hace cosas ofende al resto, ¿no? La decencia habla de eso, de alguna manera no agredir la dignidad del otro. Claro. Digo, a decentar el Estado. Digo, pero obviamente, y otro tanto, digo, Valdés ha demostrado también tener una conducta en ese sentido. Digo, pero hoy, por ejemplo, la provincia del Chaco está tratando de mantener el poder adquisitivo de los salarios a como dé lugar, Sí. por lo que se pueda, pero a como dé lugar. Valdés anuncia hoy que en 4 o 5 días empieza a pagar los sueldos del mes, Sí. porque sabe positivamente que marzo es un mes muy complicado.
y anuncia aumentos de sueldo también, cuando hoy en Buenos Aires están diciendo que van a despedir no sé cuántos miles de empleados. ¿Sí? Entonces uno dice, quizás haya que hacerlo todo eso. Digo, pero también hay que ver las formas de hacerlo, porque esto también es de alguna manera no solo un mensaje para la sociedad, sino también una predisposición de la sociedad, que sería interesante que Milei pueda contar con esa predisposición de la sociedad, claro, para que las transformaciones puedan ser llevadas a cabo, porque si no va a ser una sucesión digamos, de arremetidas, pero son como esos equipos que atacan y atacan y atacan, pero nunca hacen un gol. Sí. Digo, bueno, este es un poco el tema, ¿no? Diego, la última para ir terminando, y la pregunta vale para tanto a nivel nacional como para provincias y para municipios. ¿Son los primeros 100 días de gobierno los más importantes? A mi modesto entender, sí, se suele decir eso, entre otras cosas, porque gozás de este estado de gracia, ¿no? Eso es como... Había viejos técnicos, creo que Bilardo era uno de esos, que decía que si vos hacías un foul muy, muy duro en los primeros 3, 4 minutos del partido no te expulsaban nunca. Claro, eso es inimputable, digamos. Claro. A lo sumo te amonestaban. Claro, hasta que apareció por ahí algún árbitro, ¿viste? Que a los 3 minutos mandó a uno al vestuario. Creo que fue Castelli, sí. Bueno, ahí se acabó, por lo menos se moderó un poco ese tema, ¿no? Claro. Digo, por eso se dice lo de los 100 días, y es cierto, en los primeros 100 días siempre uno goza, ¿no?, de esta cosa. Aparte hay que tener en cuenta que el gobierno empieza un 10 de diciembre, por lo tanto tiene un periodo sin funcionamiento del Congreso, ¿no?, y demás. A mi modesto entender, la cosa empieza cuando se estabiliza la relación, ¿no?, como en el noviazgo, ¿viste? En el enamoramiento vale todo. Después empezamos, ¿viste?, a mirarnos nos vamos conociendo, ¿no? Claro. Yo creo que el segundo trimestre es el que va a empezar a plantear realmente, digo, a cada acción le va a pedir un resultado. Claro. Coincido con Enrique Zuleta Puseiro. De repente no un resultado eficiente al momento, pero sí con un horizonte de expectativa que convenza. Claro. Digamos, no solo que esperen, que esperance, ¿no?, sino que me tenga convencido. ¿Sí? Esto va a ser así. Sí, vamos a tener que sufrir, pero el objetivo es este, digamos. Sí, creo que no hace falta sufrir. Claro, no, bueno, en general, digamos. Digo, vamos a tener que pagar costos de transformación, porque bueno, nada es gratis. Y después sí, lo otro, hace 50 años la sociedad caminaba exactamente en el sentido contrario, y entonces también quería cambiarlo todo. ¿No? Porque había una canción que decía: el que no cambia todo, no cambia nada, y cosas por el estilo. Y el Papa de ese momento, que era Pablo VI, sabiamente dice algo que es: para destruir lo que sobra, primero hay que construir lo que falta. Me parece que es una reflexión que no vendría mal en estos tiempos. Diego, gracias, como siempre un placer. Muchas gracias. El licenciado Diego Merlo en el análisis y la columna política habitual de Noticiero 9 Central, analizando los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei a nivel nacional y los primeros 100 días de Leandro Esdero aquí en la provincia del Chaco, y por supuesto también haciendo un pantallazo y haciendo un poco extensivo a los municipios de cada una de las localidades de nuestra provincia.